Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues volviendo de vacaciones. Al fin, un descanso extraño, ¿no? Porque en realidad no te puedes abstraer del contexto general que nos embarga, que es el contexto de la pandemia. Es el contexto de la confinación y es el contexto de asumir una responsabilidad colectiva para cuidarnos todos, porque sabemos que cuidándonos a nosotros mismos, siendo responsables y tomando medidas de aislamiento básicos, pues cuidamos a el resto de la sociedad. Menos mal que en esta pandemia no hemos encontrado nosotros serios estragos en la población infantil, más allá de ser golpeados por cuestiones relacionadas con las consecuencias de la salud que sufren sus padres, sus abuelos, un contexto de tensión social generalizado o la pérdida de empleo de los progenitores, dificultades de otro orden, ¿no? Menos mal. Si no, creo que al poder establecido le costaría mucho trabajo mantenerse en pie si los niños fueran afectados por el coronavirus, ¿no? ¿Por qué hablaríamos de una crisis mayor? Me parece obvio, ¿no? Porque la muerte de un niño plantearía un cuestionamiento social muy severo. Y en la medida en que aumentaran el número de decesos, la situación política se pondría color de hormiga. Señalar con un dedo en la responsabilidad en términos de salud pública a un gobernante que no toma las medidas necesarias de forma vertical implicaría una desazón y después una exigencia de parte de la ciudadanía muy airada, muy airada. Podemos estar tristes, apenados por la forma como nos ha golpeado a todos y cada uno la situación, pero cuando observas ese otro, desde otra perspectiva el asunto, desde el punto de vista que les he planteado, hay un alivio que difícilmente puede reprimir. Bien, estamos nosotros saliendo pues de un momento de descanso y esta pausa ha concluido y hay que comenzar de nuevo las labores. Es una clase de distancia que plantea muchas dificultades, pero sin duda es una alternativa porque nos permite continuar con el diálogo, ¿no? Continuar con las materias y abordando los contenidos. Lo más interesante acá es que el compromiso de los alumnos a escuchar, a atender, a leer, a hacer los deberes, pues está pues determinado por el empeño, la disciplina, siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca va a marcar la pauta los deseos que tenga cada individuo por aprender, por superarse, por penetrar de manera más profunda en los problemas que le plantea la academia. A mí me parece una época de oro, ¿no? Para aprender. Si gustas aprender prácticamente de cualquier tema, las plataformas en internet te dan la facilidad para obtener principios básicos de aprendizaje que te sirven para escalar. Rápidamente puedes encontrar blogs, páginas de internet, videos, tutoriales de gente que desea enseñar lo que sabe en cualquier ámbito. De manera muy generosa nosotros encontramos a personas enseñando, mostrando, exponiendo, redundando, ¿no? Con mucha paciencia en las cosas que sabe, desde un punto de vista técnico, pero también teórico. Nos comparten su visión, nos comparten sus conocimientos y nos dicen cómo hacer en los primeros pasos para ir avanzando. En la fotografía, en la música,
en una infinidad de disciplinas y una diversidad de ocupaciones. Entonces, cuando uno tiene un campo de interés y empieza a penetrar en él, va a encontrar muchas manos que lo ayuden. Lo interesante es salir de la bulia, de la estulticia, y emprender pues un proyecto. A los griegos en la antigüedad les preocupaba mucho esta cuestión. Ocúpate de ti mismo, conócete a ti mismo. Tiene una cuestión un tanto o cuanto engañosa el postulado, porque supone como una actitud pasiva e introspectiva en la que tú vas registrando los contenidos de tu personalidad y entonces te vas conociendo, como si se tratara de abarcar algo que ya está hecho. Pero los griegos, con su conocimiento de la dialéctica, sabían perfectamente bien que esto no era así. Era un proceso de introspección y también era un proceso de autocreación. Entonces el conócete a ti mismo iba de la mano con el ocúpate de ti mismo. O sea, fórjate, haz de ti una persona de bien, haz de ti una persona productiva, haz de ti una persona de bien para la sociedad, hazte útil. Y entonces hay una parte sumamente activa en el hecho de conocerse a sí mismo, porque implica formular también horizontes de utopía y deseos a los cuales tienes que ir pues abrazando, conquistando, y entonces el conócete a ti mismo se convierte también en un hazte a ti mismo, fórjate a ti mismo. Tiene que ver pues con una cuestión activa de trabajar con uno mismo, trabajar con los sueños de uno mismo, y creo que vivimos una época dorada para esta cuestión. Encontramos muchos auxilios. Pienso que es una época que nos permite expandirnos en muchos sentidos, profundizar en muchos campos. Y ojo, también nos ofrece muchas plataformas para mostrar lo que somos, lo que aspiramos, nos pone en contacto con otros. Claro que hay mucha mezquindad, ¿no? Claro que hay mucha arrogancia, claro que hay mucho provincianismo y complejos, ¿no?, de gente que se encierra en sí misma y cree que su valor consiste en no compartir. Es como una especie de mezquino ambicioso que describía a Pushkin, que contaba las monedas y sudaba, ¿no?, por las monedas que tenía y las sobaba diariamente, egoísta y solitariamente. Pues eso empobrece, es una riqueza falsa que encadena a las personas. Lo importante es comunicar lo que sabes y ponerte en contacto con la gente que sabe hacer cosas. Y entonces vas creando un ambiente diferente, vas creando un ambiente positivo, vas creando un ambiente propositivo de perfeccionamiento permanente del ser. Es una actitud auténticamente filosófica. Y después te pones en la posición generosa, horizontal, abierta, honesta, de ofrecer lo que tú sabes, porque sabes perfectamente bien que otro te lo ha ofrecido igualmente de modo generoso. Lo más congruente pues es ofrecerlo a los demás. Entonces vas creando pues un entorno que se mueve junto contigo, que se transforma junto contigo. En la medida que tocas a otras personas y otras personas te tocan, te convocan para aprender, para hacer, para crecer de manera personal. Ojo, ¿no?, porque esto nos hace entrar de lleno a la cuestión que quería tocar la clase de hoy, que es la forma como la mente y la sociedad se nutren mutuamente. Son dos caras de una misma moneda, son dos polos que se atraen en una unidad mayor. La forma como la sociedad influye en nuestra conducta y la forma como nuestros actos en un contexto transforma el entorno. El peso específico de un individuo con su agencia, con su acción libre en el entorno, pues incide. Tiene un impacto, cambia los factores que dialécticamente juegan en el contexto.
Pero por supuesto esos factores inciden profundamente en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Entonces hay una dialéctica que es difícil de describir. O sea, nosotros podemos enunciarla fácilmente, pero cuando nos vamos profundizando un poco en los factores ambientales, en los factores culturales, en los factores sociohistóricos, que van decidiendo, que van estructurando la conducta humana, nos metemos en un brete muy serio. Nos metemos en un asunto que es difícil de poner en un diagrama, de exponer de manera sinóptica, porque siempre lo sinóptico pues tiende al reduccionismo y parece plantearnos frente a nuestros ojos pues una cuestión mecánica, una cuestión estática, pero vale todos los riesgos para entender de modo más cabal cómo el individuo en un momento de su desarrollo personal se ve vulnerable, se ve más influido por el entorno para cometer sus acciones, para emprender sus actos y para, por supuesto, de modo siempre dialéctico, ir constituyéndose una imagen de sí mismo, lo que lo pone en un verdadero predicamento de tipo existencial. Es una pregunta fundamental que se encuentra en ese vértice, que es una pregunta histórica, que no está allí para ser respondida una vez para siempre, sino que es como un horizonte, ¿no?, de cuestionamiento y de reflexión permanente. ¿Quién soy? Y es fundamental encontrar una respuesta, aunque sea temporal, a esta cuestión, porque eso le da unidad a tu acción, le da identidad y le da fortaleza a tu existencia. No es que encontremos una respuesta, lo que encontramos es un camino a lo largo de una historia. Lo que encontramos es un trayecto, es como un viaje y encontramos una cierta orientación. Por supuesto que es muy importante que haya un ejemplo en una familia, que haya un ejemplo en un padre, en una madre, en un adulto que nos oriente, nos influya y espere cosas de nosotros. Lo cual puede estar allí, pero en la bruma, en el día nublado de la adolescencia, de la juventud, muchas veces hay otros mares que se inventa la mente y que lo llenan a uno de incertidumbres, ¿no? Nosotros hablamos concretamente de esta edad, la adolescencia es una etapa, ¿no?, que pone en un terreno movedizo la existencia de las personas. Están los padres allí, pero no tienen respuesta para nuestras angustias, ¿no? Están los maestros que nos influyen positivamente, o los hermanos con una actitud, valga, fraterna, para orientarnos, para querernos, para ayudarnos. Pero, como dice el poeta, ¿no?, hay mares que el alma se inventa, y es una edad en la que la brújula vacila. La brújula vacila, parece presentarnos coordenadas que se vuelcan contra nosotros, ¿no? De repente hay subidas y caídas emocionales muy fuertes, de vértigo. Y entonces lo que parece ser la certidumbre y seña de confianza, pues se vuelve un poco lo contrario. Los padres que nos orientan se vuelven un agobio. Los hermanos que nos influyen y nos invitan a crecer se vuelven un fastidio. Los maestros que quieren lo mejor de nosotros y buscan pues alentarnos a explotar todo nuestro potencial porque ellos lo ven, está ahí, pues se vuelven indigestos, ¿no?, desagradables. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en una búsqueda inconsciente de responder esa pregunta no elaborada. Entonces es una cuestión que está a flor de piel, pero que sin embargo no está intelectualizado. No hay una reflexión clara, concreta. Y ojo, porque no es una etapa que se pueda omitir o se pueda extirpar
o se pueda evitar. No, es parte de la vida de todo individuo, ¿no? Es parte de la vida de todo individuo. De repente cuando se le describe así, parece ser, ¿no?, que la invitación es, ¿cómo podemos evitar esto, no? O ¿cómo podemos hacer un trayecto más ligero, más suave? Parece como si fuera como una especie de padecimiento, ¿no? Se antoja que he acertado en un término correcto, pero no, es parte del proceso formativo de las personas. Es parte del proceso formativo de las personas, ¿no? Recuerdo un título de Milan Kundera, este escritor célebre. El título es La insoportable levedad del ser. Bueno, pues parece que se adecúa a este momento de la vida. Parece que falta aplomo, que falta que la vida tenga más peso, más densidad, que las cosas aparezcan con mayor certidumbre, con volúmenes y superficies más precisas. Lo curioso es que esto lo hace el propio trabajo y la propia responsabilidad. Cuando tú asumes responsabilidad y asumes un trabajo como una actitud mecánica, sistemática, diaria, vas encontrando en la responsabilidad de no fallarle a otros que están a tu cargo. Cuando sabes hacer cosas, parece que la vida empieza a tener ese peso que pedimos, que anhelamos cuando somos jóvenes. Bueno, pues la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros en este momento de la vida y con todas estas incertidumbres filosóficas, si al final de cuentas, pues esa edad está caracterizada por este temblor del alma, ¿no? Quiero mostrar algún par de documentos que puedan ayudarnos a echar luz a estas cuestiones. La primera, bueno, es entender cómo estamos en términos de números en este sector de la población, ¿no? Antes, por supuesto, quisiera comentarles los 2 o 3 puntos, ¿no?, que tengo para ustedes. El primero es los factores de riesgo en la adolescencia, ¿no?, que hay que entender que son factores de riesgo que son 2 caras de la misma moneda, porque los factores de riesgo se encuentran en la sociedad, en el entorno, en el contexto, pero también se encuentran en el interior de la persona adolescente, por las características y el perfil psicológico que lo definen. Ahorita vamos a volver con estos puntos. Quiero plantearles aquí de manera puntual los factores de riesgo durante la adolescencia y cómo evitarlos, que es un punto crucial, ¿no? Es una pregunta muy importante, porque los adolescentes necesitan la guía de los adultos, necesitan la orientación de los adultos, pero sobre todo necesitan la guía estructurada de los adultos en los contextos institucionales. O sea, es una cuestión que va más allá de la voluntad y la disposición de los adultos. Tiene que haber un andamiaje institucional para ayudarlos. Más allá de una ayuda voluntaria, debe haber una ayuda social institucional que les ayude a entenderse, que les ayude a entender el momento en la vida que están llevando y que están experimentando, y que también les ayude a entender los derroteros, las alternativas, cómo sobrellevar esta etapa, pero también hacerles entender
que es un hecho vivencial temporal. Y esto de una manera bien estructurada, de una manera orientada institucionalmente. Los factores de riesgo que nosotros vamos a encontrar en este vaivén, en esta etapa tan difícil, pues la encontramos en el alcohol y las drogas. Si nosotros revisamos estadísticas del INEGI, vamos a encontrar que un número importante y creciente que preocupa en términos de la salud pública, jóvenes que consumen alcohol en mayor cantidad y a una menor edad. O sea que es un fenómeno que está evolucionando de forma perniciosa y negativa en la población adolescente de México. Nosotros encontramos también las presiones debidas a determinados modelos de belleza que bombardean a los jóvenes a través de las redes sociales y a través de los medios masivos de comunicación, en los que se les induce y casi se les obliga a tener y a hacer ciertos perfiles, ¿no?, en su cuerpo, en su conducta, en su personalidad, que los influyen, los orillan, casi hasta los hostigan, ¿no?, para que encuentren un modo de ser en un modelo, en un estereotipo, en un cartabón al cual tienen que llenar, en el cual tienen que encajar. Son presiones de la mercadotecnia y que van más allá de la mercadotecnia en determinados modelos ideológicos, ¿no?, que presionan a los jóvenes y que derivan en muchas frustraciones si no llenan el molde, si no llenan el patrón. Y entonces se llenan de angustia y hay desórdenes alimenticios como la anorexia que pueden incluso costar la vida, ¿no? Derivan, por supuesto, en depresión, y uno de los problemas más graves de la juventud en México, que es uno de los 3 motivos principales de la muerte entre este grupo de población, que es el suicidio, producto de la depresión. ¿Por qué razón? Pues en términos de historias personales y de familia, los motivos son muy diversos, pero tienen que ver de modo general con este perfil psicológico que acabo de señalarles, y por supuesto con elementos componentes de la familia, ¿no? Violencia en los contextos familiares, la pérdida de un padre a temprana edad, situaciones económicas difíciles y estresantes que estrechan las posibilidades y las expectativas de los jóvenes, que derivan en alcoholismo también en la familia y que degeneran en violencia. Y otro tipo de cuestiones, ¿no?, que presentan una gama muy diversa de riesgos para los adolescentes. ¿Qué hacer para reducir estas conductas de riesgo en la adolescencia? Nosotros encontramos allí una serie de pasos, ¿no?, que yo se los pasaré a modo de documento, pero nos vamos a dar cuenta que la orientación, que a crear una base de confianza, una comunicación permanente, la orientación y alentar a los jóvenes a tomar decisiones positivas. Por supuesto, ir transformando el entorno, ¿no?, haciendo pactos, haciendo un compromiso para crecer como familia y darles entornos sanos a los más jóvenes. Todo esto tiene que ver con la cuestión que les señalaba. O sea, más allá de una cuestión individual, se necesita la orientación institucional, que le presente un campo como principio previo para tomar decisiones sanas. De los contextos de violencia, de drogadicción, de alcoholismo, también uno puede salir con mucha voluntad, ¿no? Hay que decirlo que la voluntad, la tenacidad y el carácter de un individuo es clave para superar todos los hechos adversos de la vida, ¿no? Eso es una cuestión que es muy importante ponderar, porque es muy interesante, ¿no?, la forma como
un individuo puede ponerse de pie y superar situaciones muy adversas con su propia fuerza interior, ¿no? Es infinitamente más sencillo cuando encuentras una persona que te aliente a hacerlo. Ojo con esto, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que entre el contexto social, la forma como nos influye y decide nuestra vida, y la forma como entra en comunicación con nuestro carácter y nuestras decisiones, podemos encontrar un punto medio, un punto de equilibrio en la institución escolar, en la forma como los maestros, los compañeros y un ambiente más allá de lo familiar puede mostrarnos, puede poner a nuestro alcance un horizonte de expectativas y de sueños que no encontramos en casa, pero que sí encontramos en la figura de un maestro que nos alienta, que sí encontramos en la figura de un compañero o amigo que nos invita a creer en nosotros mismos. Son ambientes que van más allá de lo inmediato y entran en el terreno de lo social institucional y que puede marcar la diferencia para una persona. Por eso es muy importante la figura del maestro que observa, que va sistematizando sus observaciones en torno al potencial que tienen los alumnos y que tiene una comunicación muy horizontal con ellos, que por supuesto entiende perfectamente el lado psicológico de la cuestión y que les explica a los alumnos en qué punto de su vida se encuentran, pero que es finalmente eso, una etapa que se va a superar con decisiones y que va a superarse según sobrevengan los años, ¿no? Y por supuesto con la influencia de su presencia, de su conducta, de su disciplina, de su conducta limpia, de su conducta honesta. Y por eso hay maestros que le cambian la vida a los jóvenes, ¿no? Porque representan cosas que van sembrándose en los anhelos y en la mente de una persona joven que es muy susceptible de ser influido, ¿no? En lo positivo, pero también en lo negativo. La figura del maestro y el contexto del ambiente escolar, si es positivo, puede salvar vidas, ¿no? Y puede decidir el destino de muchas personas. Yo creo que efectivamente hay un punto de equilibrio en el contexto escolar y que un maestro puede ser el peso que necesitaba la balanza para inclinarse hacia un camino positivo que pueda forjar el joven con su carácter, ¿no? Por eso yo digo aquí, que la educación es un factor de equilibrio entre lo psicológico y lo ambiental, y que es muy importante, ¿no?, en este cruce entre lo psicológico y lo social, la asesoría y la tutoría hacia los más jóvenes. Porque, en resumen, el mayor riesgo que presenta la adolescencia pues es no ser orientado, no contar con instituciones con un perfil humanista y con personas en el interior de esas instituciones, primero, que crean en nosotros, segundo, que vean nuestro potencial y tercero, que nos alienten a alcanzar nuestros sueños. La escuela como punto de equilibrio entre lo psicológico y lo social es muy importante por esta cuestión que les señalo. Quiero mostrarles algunas cosas más que encontré en una página del INEGI, que están relacionados, por supuesto, con todo este universo que les señalo, de la influencia que tienen los jóvenes, del ambiente social, al menos del exterior, de algo que está más allá del contexto familiar, del contexto inmediato, y por supuesto que va engarzándose
con los anhelos y expectativas que se encuentran en los jóvenes. Nosotros vemos, por ejemplo, en el uso de las tecnologías de la información, un enorme número de jóvenes que tienen acceso a un sinfín de contenidos que es difícil de estar monitoreando, de estar analizando de parte de los padres, y entonces encontramos una influencia extendida, muy diversa, que está decidiendo aspectos fundamentales en la juventud, y no encontramos las instituciones que estén mediando y que estén observando y analizando todos esos contenidos. Antes era más sencillo, ¿sí? Era más limitado, pero todas estas libertades que nos dan las redes sociales pues tiene su reverso, ¿no? Nos encontramos aquí nosotros en la estadística, ¿no?, el enorme número de jóvenes de los 15 a los 29 años que están accediendo a las redes sociales, con, como les digo, un gran signo de interrogación acerca de los contenidos que están consumiendo, lo cual va a significar un duro reto para todo lo relacionado con la identidad en la formación de la faceta social identitaria, ¿no? Vean los números de disposición del teléfono celular a través del cual acceden a contenidos vía internet. De los 15 a los 19 años tenemos un 91.8% de jóvenes que acceden a través de ese medio a los contenidos de la red. Y tenemos un desglose por edades y por sexo. Nosotros nos encontramos que entre 15 a 19 años el 89.7% de los jóvenes tiene acceso a esta fuente de datos. De los 20 a los 24 ya tenemos 92.7%, y de los 25 a los 29, que es el último tercio de edad que se contempla aquí en la juventud, tenemos ya 93.4%. Es un número importante en términos porcentuales, y en términos reales pues tenemos más de 30 millones de personas, ¿no? Desglosado por sexo, tenemos que de 15 a 19 años tienen 90.2%, de 20 a 24 años 93.8%, de 25 a 29 años 93.1%. El porcentaje de acceso es mayúsculo. Entre las mujeres tenemos en total 91.4% de las mujeres de este rango de edad que tienen acceso a internet vía telefónica, ¿no? Si lo desglosamos por edad, pues tenemos de 15 a 19 años que tienen acceso el 89.2% de las mujeres en ese rango de edad. De 20 a 24 años el 91.6%, y de 25 a 29 el 93.6% de las mujeres tendrían acceso a internet vía su teléfono inteligente, ¿no? Entonces el acceso es pues prácticamente total. ¿Qué influencias, qué opiniones, qué ideas y formulaciones están llegando a nuestros jóvenes a través de ese medio, de esas redes? Pues hay estadísticas, hay estudios, y vale la pena analizarlos para prever determinados abanicos de conductas, ¿no? Por lo pronto, estos números gruesos nos dicen que la identidad y el acceso a la información se está moviendo hacia otros campos, y ya no es la escuela o el medio de comunicación convencional lo que están decidiendo esta parte fundamental en la formación de las identidades de los pueblos, ¿no? Ojo, porque nosotros leemos las estadísticas del INEGI, nos vamos dando cuenta cómo evoluciona estadísticamente la población, y nos damos cuenta que mayor escolaridad, menores riesgos en la salud encontramos a jóvenes que se encuentran mejor capacitados para acceder al trabajo, y a un trabajo de mayor calidad,
y también tienen una conducta sexual basada en el cuidado de su salud. Ojo con este aspecto. O sea, la escuela es fundamental para la seguridad de las personas. No solamente en lo que se refiere a su identidad y las decisiones correctas que vayan a tomar en torno a las adicciones, las drogas, el alcohol, sino también en este aspecto básico que es la sexualidad humana, ¿no? Encontramos en los métodos conceptivos. Dice, en la población adolescente, la maduración sexual se está presentando más tempranamente. Es un fenómeno que preocupa, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud. Porque los jóvenes que tienen menos escuelas son más propensos a tener un embarazo no deseado. Los jóvenes y las jóvenes que tienen mayor escolaridad tienen un conocimiento mayor de los anticonceptivos y también una sexualidad más responsable. La visión prohibicionista aquí vamos a dejarla de lado. La cuestión está en que los jóvenes están teniendo un despertar sexual más temprano y eso los pone en riesgo. Y ojo, porque el embarazo, como les he señalado ya en otras clases, está directamente incidiendo sobre la evolución educativa de la sociedad en estos sectores en específico. Se embarazan las adolescentes, abandonan la escuela y empiezan un ciclo que rebasa incluso su propia vida y decide la vida de sus hijos y sus hijas. Porque usualmente una madre que abandona la escuela por embarazo suele seguir esa historia bajo la forma siguiente. La hija se embaraza y abandona igualmente la escuela. Y eso está estadísticamente comprobado. Seguimos. Según datos de la ENADIT 2018, las mujeres jóvenes representan 15.1 millones. De ellas, el método anticonceptivo que más conocen es la obstrucción tubaria bilateral, 78.3%, 11.8 millones. Del grupo de 15 a 19 años, 66.7% conoce este método. En el grupo de 20 a 24 años, 81.9%. Y en el de 25 a 29 años, 87.9% también lo conoce. Del total de mujeres jóvenes, 64.4%, 9.7 millones han iniciado su vida sexual. Ojo, de estas 56.5%, o sea 5.5 millones, usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Son pocas, o sea, poco más de la mitad, lo cual supone o nos pone a las puertas de un grave riesgo para la salud pública. ¿Por qué razón? Porque las mujeres jóvenes que se embarazan suelen abandonar la escuela y porcentualmente, estadísticamente, tienen muy altos riesgos de sufrir enfermedades sexuales o incluso la muerte. Eso está estadísticamente comprobado de forma muy triste. Siguiendo con el tema del trabajo y los jóvenes, la transición de la escuela al mercado laboral es un momento importante en la vida de la población joven, ya que no solo transcurre entre el fin de su educación, ya sea tras la graduación o sin haber terminado los estudios, y el momento en que acceden por primera vez a cualquier trabajo. También alude a elementos cualitativos como el grado de estabilidad en el empleo, que pueda a su vez facilitar otros procesos de transición. Como les decía, a mayor escuela, mayores ingresos y mayor estabilidad laboral, con mejores empleos. Y ahí está de modo muy importante y trascendente la importancia de la escuela en la vida de las personas. Según datos para el cuarto trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 67.3%, o sea 10.4 millones de los hombres jóvenes, y 40.5%, 6.4 millones de las mujeres jóvenes forman parte de la población económicamente activa. ¿Con qué grado de escolaridad? Ahorita lo podemos deducir, ya que demos un pasito atrás en esta
parte relacionada con los grados escolares. De la población joven, 9.8 millones son hombres y 6 millones son mujeres. De la población económicamente activa en este rango de edad, ¿no? Entre los hombres ocupados, 81.4 son subordinados y remunerados, y 78.7% de las mujeres están en las mismas condiciones de ocupación. La duración, ojo, de la jornada de trabajo ha sido siempre un objetivo primordial y un tema de capital importancia para la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo. En México, de las personas jóvenes ocupadas, 49.3% de los hombres y 47.8% de las mujeres tienen una jornada laboral de 35 a 48 horas semanales, lo cual supone una jornada de la semana inglesa de 5 días de 7 a 10 horas. Conforme a la ley, pues no, se excede un poco de la ley, y entonces hablamos ahí de situaciones pues que hay que revisar desde el punto de vista de las ocupaciones y las obligaciones constitucionales de la autoridad. Hay jornadas mayores de 8 horas que muchas veces no son remuneradas conforme a la ley. En cuanto a la educación, México ha logrado importantes avances educativos en las últimas décadas. Entre ellos se destaca el incremento del nivel de escolaridad y el aumento de la asistencia escolar de niños, jóvenes y mujeres. Consejo Nacional de Población CONAPO 2000, los datos de la ENADIT 2018 estiman que de cada 100 hombres jóvenes, 34 asisten a la escuela. Un número que no está como para aventar las campanas al vuelo ni para ponerse a aplaudir, porque es una cifra muy pequeña. 5.3 millones de jóvenes que van a la escuela, hombres, significa que al menos 66 no están en la escuela. Y de las mujeres jóvenes lo hacen 33 de cada 100, 5 millones, lo que implica que 67 no están en el espacio escolar. Es un número preocupante, grave. Lo ideal sería que el 100% de las mujeres, aunque entendemos que formando parte de la población económicamente activa, pues es imposible, tendrían que decidirse entre la escuela y el trabajo, y las condiciones familiares pues terminarían inclinando la balanza, pero la cuestión está en que se esperaría que al menos un número mayor al 50% de jóvenes estuvieran en la escuela. Conforme aumenta la edad de las personas, es mayor la proporción de quienes no asisten a la escuela. Según datos de la ENADIT 2018, entre las personas que tienen entre 15 a 19 años, 60.8, 6.9 millones asiste a la escuela, 27.3%, 2.7 millones de quienes tienen entre 20 y 24 años, mientras que solo 7.5%, 705,000 personas de quienes forman el grupo de 25 a 29 años asisten a la escuela. Números pues desalentadores, creo que marca una tendencia muy delicada, que la población, según va creciendo, va relegando la escuela a un nivel de importancia menor para sus vidas, ¿no? Lo cual decide pues la capacidad productiva que tiene el país, decide salarios y decide poder adquisitivo y decide pues aspectos fundamentales que van a afectar a las subsiguientes generaciones que nacen en el seno de estas familias que se van formando en espacios poco escolarizados y con pocas oportunidades de encontrar expectativas de vida que les permitan medrar. La educación es uno de los procesos más importantes en la vida de las personas y es un derecho. Además, proporciona herramientas para que se ejerzan otros derechos. Tener información sobre el nivel de educación logrado permite saber qué tanto se ha avanzado en este tema.
La clasificación internacional normalizadora de la educación permite comparar las estadísticas educativas entre países, lo cual supone un planteamiento muy interesante para saber quién eres como país en el concierto internacional. Vamos a ver esto. Por nivel de escolaridad, 4 de cada 10 personas jóvenes tienen secundaria baja como el nivel máximo alcanzado. 4 de cada 10 personas. Seguido de la secundaria alta, que representa 3 de cada 10. Y ojo, ya tenemos nosotros allí a 7 personas de cada 10 en México que tienen el nivel secundaria. Cabe resaltar la proporción tan baja de jóvenes que no tienen escolaridad y los que solo tienen la educación preescolar para la primera infancia. Efectivamente, hemos superado este nivel de primaria menor y preescolar y hemos avanzado a un nivel de escolaridad ya radicando en nivel secundaria, pero sin embargo encontramos una fuerte caída en este punto, como una especie de estancamiento pronunciado a nivel secundaria. Vamos a ver lo que nos dicen los números desglosados en la estadística. Distribución porcentual de población de 15 a 29 años por nivel de educación alcanzado según Grupo Quinquenal de Edad, 2018. En el total tenemos los 100% y tenemos sin escolaridad 0.9% del total de la población en esos rangos de edad. Lo desglosamos de 15 a 19, 0.7% sin escolaridad. De 20 a 24 años, 0.9% sin escolaridad. De 25 a 29 años, 1.2% sin escolaridad. Vamos a la educación preescolar para la primera infancia y entonces tenemos que en el total de este sector de la población se registra 2.2%. Desglosado de 15 a 19 años, 1.7%. De 20 a 24 años, 2.1%. Y de 25 a 29 años, 3.0%, que se encuentra con educación preescolar para la primera infancia. Ustedes asuman, imaginen qué tipo de perfil mental corresponde a una persona de estos rangos de edad con ese nivel de escolaridad. ¿Cuáles son los contextos de vida, los contextos laborales y en general la vida que sobrelleva a una persona en esas condiciones? Vamos al siguiente rango, ¿no? Educación primaria, y se suben los números allí. Del total tenemos 10.3% de la población entre el rango de 15 a 29 años de edad. Un número alto. De 15 a 19 años tenemos 11.3%. De 20 a 24 años, 8.7%. Y de 25 a 29, 10.9%. Pasamos a educación secundaria baja y ya sabemos que ahí vamos a encontrar un abultamiento de los números porque de hecho es una estadística que se nos anunció previamente y que obvio nos antepuso ante esta situación. El total es que de los 15 a los 29 años tenemos 43% de la población en ese rango. De los 15 a los 19, desglosemos, tenemos el 64% con secundaria baja. De 20 a 24 años tenemos el 29.5%. Ojo. Y de 25 a 29 tenemos 31.9%. En educación secundaria alta tenemos 31.7% de la población de esos rangos de edad. Y tenemos desglosado de los 15 a los 19, 22.2%. De los 20 a los 24 años, 45.7%. Y de los 25 a los 29, 28.0%. Y entonces empieza a haber allí una caída importante
de todo este segmento de la población que va de los 15 a los 29 años, pasando inmediatamente al escalón siguiente, de educación terciaria de ciclo corto, que se refiere por supuesto a una preparatoria de corte técnico. Tenemos 0.8% de la población que va de los 15 a los 29 años. Ojo, porque de los 15 a los 19 no alcanza un registro estadístico. De los 20 a los 24 ya tenemos 1.4% que toma esta alternativa, y de los 25 a los 29 tenemos 1.2%. En la educación terciaria suben un poco los números, pero sin duda se encuentra muy por debajo de la educación secundaria. En educación terciaria tenemos 11.1% del total, y entre los grupos de 15 a 19 tenemos 0%. De los 20 a los 24 tenemos 11.7%. Y de 25 a 29% tenemos allí un pequeño cuello de botella, acumulándose 23.8%. Y ojo, porque este es el perfil psicológico que le permite al mexicano en ese rango de edad enfrentar las situaciones difíciles que le presenta su propia etapa de vida. Si nosotros hemos dicho que el mayor riesgo de la juventud y de toda persona en general es no contar con instituciones que te guíen y te tutelen, que te ayuden y que te permitan crecer en términos intelectuales y en términos personales, ¿qué es lo que pasa con jóvenes que abandonan la escuela? Nosotros tenemos aquí estadísticas que nos denotan un serio problema de crecimiento como país en lo cultural, y que nos pone en una situación de vértigo, así como si estuviéramos asomándonos a un precipicio, porque el 70% de la población joven en distintos bloques de edad, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, están abandonando masivamente las escuelas. Hay un serio problema aquí que ameritaría, por supuesto, una política pública muy ambiciosa para encontrar, detectar y alentar a esos jóvenes a volver a la institución educativa. Por supuesto, los espacios escolares deben de estar allí bien equipados, deben de estar allí esperando a los jóvenes, y debe de estar acompañado con una política educativa integral que forme a los maestros a recibir, para orientar y para que estos jóvenes permanezcan en la escuela, se formen y por supuesto encuentren una ruta de crecimiento para integrarse de modo más pleno en las demandas sociales que implica una sociedad moderna, ¿no? Bueno, como les decía, el mayor riesgo de la población joven es no tener instituciones con un perfil humanista que los oriente, que les enseñe a ser productivos, a conocerse a sí mismos, a convivir, por supuesto, a encontrar un oficio, a encontrar una ocupación productiva que los aliente a ser mejores e integrarse de manera productiva en un entorno social sumamente demandante. Es una sociedad que está creciendo, que se está expandiendo, que se está complejizando, que exige cada vez mayores competencias, mayores capacidades, mayores niveles de conocimiento técnico, que se dan en un entorno de competencia muy fuerte, por no decir descarnado, en situaciones laborales cada vez más difíciles, cada vez más precarias, cada vez más abusivas, hay que decirlo también, que implica un cierto desaliento al conocer la meta, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si mi premio es vincularme a una empresa que me va a contratar a tiempo determinado bajo un esquema de explotación outsourcing? Se necesita entender de manera integral el fenómeno de la juventud para tener instituciones y leyes, pero que sean acordes con una propuesta general de desarrollo
integral de la nación. No se puede pensar, sería absurdo, sería un sueño patético pensar en el crecimiento de los jóvenes, en la formación educativa de los jóvenes, si los espera un trabajo precario. Y después sería absurdo, el colmo de la burla, hablar del crecimiento económico del país, hablar de la competencia y las capacidades profesionales y técnicas que en general le muestra México al mundo, pero volteas a ver a su población y la ves empobrecida. Entonces, una riqueza atada a la pobreza general de la población. Entonces, allí hay una cuestión que implica la ruptura de un pacto social y va a traer consecuencias bajo la forma del desánimo, bajo la forma de las expectativas sombrías, ¿no?, de la juventud, que por supuesto, más allá de enterarse estadísticamente, más allá de enterarse con números y con información concreta, perciben incertidumbres en el ambiente, perciben determinados signos que los inducen al desánimo, que los inducen al extravío, a la apatía, a la bulia, a la estulticia, porque no hay una sociedad que los convoque, no hay una sociedad que los aliente, no hay una sociedad que los espere. Y esto va más allá de la masificación de la educación, de la masificación de las universidades. No, tiene que ver con determinados modelos de desarrollo que asumen los países, ¿no?, que implican concentraciones groseras de la riqueza y que dejan sin alternativas a la inmensa mayoría de la población. Y que atan las expectativas siempre crecientes y siempre positivas de una casta, de una pequeña élite de potentados, atan su suerte a la miseria de millones. Entonces la población joven, el ambiente social general se vicia, se llena de malos signos, y entonces el desánimo, el desaliento campea. Cuando los jóvenes van llegando a preparatoria, se hacen preguntas legítimas muy importantes y radicales en el sentido de ¿qué voy a estudiar? Y esto involucra incertidumbres muy importantes en el sentido de tantear la calidad de oportunidades que le ofrece su familia por los ingresos del padre y de la madre, por el ambiente que lo rodea y que lo va a alentar y le va a facilitar o le va a obstaculizar y va a truncar sus expectativas. Y también implica un tanteo de algo que está allí de manera nebulosa, que se llama la sociedad en general. Y los jóvenes tantean y se dan cuenta que hay expectativas de trabajo con salarios de miseria, que hay jornadas extenuantes que implican cuotas de dignidad a los trabajadores cada vez más muy menguados. Entonces se dan cuenta que la relación entre el compromiso con el estudio y los ingresos remunerados y dignos no se corresponden con el esfuerzo. Son análisis, digamos, protosociológicos, ¿no? Porque los jóvenes no son tontos. Se dan cuenta que hay políticos que la pasan muy bien eternizándose en los puestos y ven una relación causal entre el destino siempre positivo, ¿no?, que corresponde a una clase política privilegiada, y el estado de la economía de la clase media, que va pues siempre en retirada, ¿no? ¿Cómo vas a alentar a una juventud a comprometerse con el empleo y con su formación si estos elementos, esas noticias, esas misivas del pacto social pues llegan como cartas escritos por una mano muy macabra, ¿no? Se necesita pues una concepción de un nuevo pacto social que ponga en el centro a la juventud y que entienda que la educación debe de ser el punto fiel de la balanza, el peso que decida los caminos de la formación
y del compromiso, pero tiene que estar acompañado con un proyecto de nación que implique ceder, implique heredar, implique el cambio generacional en los puestos de responsabilidad, en los puestos laborales y en los puntos importantes en los que se toman las decisiones del país. En ese sentido, también parece que México está paralizado. Vemos un envejecimiento muy notable de las personas que se encuentran en los puestos de responsabilidad tomando decisiones, recontratándose, eternizándose, siempre ahí presentes, sin abrir espacios para la juventud, para un relevo natural y obvio, ¿no? Biológico. Y hay un cierto estancamiento en la escalera de la movilidad laboral, de la movilidad de la riqueza y de la movilidad generacional. Bien, dejo muchos cabos sueltos, pero pues es de mi interés dejar las cosas un poco abiertas para la siguiente clase. Vamos a hacer vamos a poner unos índices allí en las preguntas que quedan en el aire. Lo importante es seguir con este diálogo, seguir con el debate, tomando notas, información, algunos datos de aquí y allá para seguir pintando, ¿no?, el horizonte que estamos analizando, que se llama Problemas Educativos de México y la juventud en situación de riesgo, que son dos temas que confluyen y que se convierten en uno. Ojalá que nosotros podamos sacar estos datos, esta información e ir asumiendo el reto de un análisis permanente de la realidad mexicana. Analizar implica también transformar, ¿no? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Por favor, recuerden que el aislamiento social es el arma más poderosa que tenemos para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. La palabra clave ahí es la responsabilidad. Un abrazo. Hasta la próxima.